Lo que ha dicho el pueblo es que no quiere que los políticos continúen en funciones. Y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de RENIEC, no tenemos vinculaciones políticas. Entonces, es otra la fuente de donde provenimos y, desde luego, nosotros no estamos en el tráfago del electoral, es decir, del resultado electoral. A eso me refiero. Sí, señor Salas Arana, yo quería hacerle una pregunta. Quería señalarle algunos de los argumentos que hay en este proyecto de ley para recoger su opinión sobre los mismos. Se dice que, digamos, se trata de incorporar una disposición para que se concluyan los mandatos tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como el jefe de la OMPE en abril del 2023, o sea, en abril dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones, o sea, dando a entender de que no hubo neutralidad en las elecciones pasadas. Además dicen que después de un gobierno desastroso como el de Pedro Castillo y de que se aprobara el adelanto de elecciones, es conveniente aprobar reformas al régimen político y recordar el mandato de los titulares de ambos organismos electorales por esta única vez a fin de construir confianza en el país. Otra vez el tema de que no hubo neutralidad y este supuesto fraude del que tanto se habló, incluso desde el propio Congreso, desde un sector del Congreso. ¿Qué opina usted de que se siga insistiendo con esto y que se use como argumento además de un proyecto de ley? Bien, yo les voy a remitir a Epicentro este volumen que contiene el conjunto de los exámenes que realizaron los observadores internacionales, los que después de haber efectuado los análisis respectivos concluyen señalando que las elecciones fueron transparentes, justas y limpias. Tanto de la Unión Europea, la OEA, UNIORE y otras observaciones internacionales, y también las observaciones nacionales efectuadas por la gente de transparencia. No hay motivo para la desconfianza que alegan algunos, salvo el concepto personal o grupal de la existencia de manipulaciones imposibles y la fe en que éstas se dieron. Es un acto de fe. Tienen fe en que hubo fraude, pero pruebas ninguna. No hay pruebas. Las autoridades no estamos sujetas a este tipo de manejos, ¿no? No es cuestión de simpatías o antipatías. No es cuestión de preferencias. Las personas que desempeñan cargos públicos no están sujetos a ese manejo. Deben ser, desde luego, disciplinadas cuando corresponde. Y el Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos el presidente, está sujeto a la acción disciplinaria de la JNJ, Junta Nacional de Justicia, la que ha revisado mi desempeño hace poco, hace menos de 2 meses, y ha confirmado mi condición, me ha ratificado como juez de la Corte Suprema y, por tanto, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero los señores que plantean este problema, esta objeción, no hablan ya de la palabra fraude, sino hablan de la confianza. Hay que despertarla. Bueno, la JNJ renueva la confianza a nombre del pueblo peruano. De modo que está desencaminados, ¿no? Quiero añadir finalmente sobre esto que del cúmulo de las denuncias por falsificación que nunca se realizaron, porque nunca hubo falsificación, quedan todavía solo 2 asuntos en la Fiscalía que están en segunda instancia, que en primera instancia se desestimaron porque no hubo prueba de fraude, porque los interesados han ido a decir, es mi firma, nadie me ha falsificado, etcétera, etcétera. Y entonces solo quedan 2 que por las cuestiones de la tramitación y la congestión, imagino, del Ministerio Público aún no se han resuelto. Entonces, es una fantasía, porque el fraude, lamentablemente, para quienes agreden, no existió, pues. Y felizmente, para la certeza y seguridad del pueblo peruano. ¿Cómo explicarle a la gente que una intentona de este tipo
golpea el equilibrio de poderes que el propio Congreso vive defendiendo, porque permanentemente dicen los fueros del Congreso, el Congreso tiene su poder y tiene sus capacidades y tiene su independencia del Ejecutivo. Eso es lo que escuchamos permanentemente, y usted con esta explicación que nos da, bueno, confirma que aquí hay unos órganos electorales que deben ser autónomos. Al entrar el Congreso a decidir hasta cuándo se queda usted, hasta cuándo se queda el señor Corbeto, ¿están quebrando ese equilibrio de poderes? Es así, es así. Es más, están proponiendo el dictado de ley con nombre propio. Es una ley para Salas y para Corbeto. Eso está prohibido constitucionalmente, artículo 103. Está prohibido. No se puede legislar respecto a personas concretas. Es más, ¿no?, que se vayan Corbeto y Salas y el resto permanezca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo confianza, mi grupo no tiene confianza. Claro, después de haber predicado el fraude durante 2 años, resulta un poco complicado, ¿no?, decir que no hubo fraude, ¿no? Y parece que finalmente están diciendo que no lo hubo, lo reconocen implícitamente, porque en las elecciones municipales nadie ha protestado. Y he escuchado yo una declaración de un líder político importante, de estos que hablan del fraude, decir que reconoce en la señora vicepresidenta su origen legítimo, que ha sido elegida por el pueblo y por eso respeta la consideración que tiene como presidenta constitucional. Entonces es un discurso medio raro en que desconocen y reconocen, reconocen y desconocen. Yo creo que la política tiene que ejercerse con más seriedad.